capítulo 21. Veintiuno 12. Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que esos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu hable a nuestra vida y convierta nuestra vida a tu palabra. Que esta palabra pueda caer en tierra buena. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados hermanos. La entrada, llamada entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, se da el también llamado Domingo de Ramos, que decíamos en el primer mensaje de la mañana, cuando Dios quiere obrar salvación en la vida de los hombres, Dios se vuelve un Dios con necesidades. Cuando Dios quiere que se vaya a predicar el evangelio, Dios se vuelve un Dios de necesidades de hombres y mujeres que quieran ser su boca, sus pies y sus manos. Cuando Dios quiere que su obra camine y se sostenga, Dios se vuelve un Dios necesitados de la obediencia de aquellos que han de poner sus recursos al servicio de la obra de Dios, como lo hicieron aquellas mujeres que fueron sanadas y liberadas, dice Lucas 8, las cuales ayudaban a Jesús con sus bienes. Y qué decir de aquellos que pusieron su tumba, la tumba del Señor. Él no tenía ni en qué ser enterrado. José de Arimatea fue quien puso una tumba que él tenía nueva, sin ser usada, y él se la dio a Jesús. Como que usted diga, yo tengo ahí mi pedazo en Jardines del Recuerdo, yo lo voy a donar para que el Señor sea enterrado ahí. Muchas personas participaron activamente del sostenimiento del ministerio de Jesús. Mientras él vivió y llevó adelante la obra de salvación, fue un profeta con necesidades. Benditos aquellos que supieron interpretar los signos de los tiempos y dispusieron sus recursos para ayudar al ministerio de Jesús, porque ellos recibirán en gran manera. Pero el Señor sigue llevando adelante su ministerio. La obra sigue caminando. El Señor sigue siendo el Señor de la mies, y Él sigue siendo un Señor necesitado de la obediencia de aquellos que entiendan que la obra camina en los recursos o camina en las necesidades de la obra de Dios. Eso mirábamos en el mensaje anterior, cuando Jesús le manda a decir al hombre que desaten el pollino y se lo traigan, y si alguien pregunta, díganle, el Señor lo necesita, punto. No hay más explicación, no hay más que decir. Él tiene que cumplir una tarea, él debe ejercer una misión, él debe realizar un acto profético, y necesita un pollino, un burrito, un hijo de asna,
Así que el Señor lo necesita. Y sobre esa palabra Dios nos decía, Dios sigue necesitando. En cuanto a la salvación, Dios no predica desde el cielo. Dios predica a través de hombres y mujeres que escuchan su llamado y se forjan libres y esclavos de ese llamado. Dios no predica a través de ángeles, sino a través de hombres y mujeres que asumen el llamamiento como la razón de su vida, la razón de su existir. No hay motivo más para el cual vivamos que para ser mensajeros de las buenas nuevas. Dichosos los pies que traen buenas nuevas, dice el Evangelio, aquellos que anuncian el mensaje, tu Dios reina. Podrán haber cosas importantes en la vida, pero para los que hemos asumido el llamado de Dios, predicar su buena noticia es lo más importante. Luego que él entra, dice el versículo 12, Jesús entró al templo. Y realizará uno de los actos que acelerarán su ejecución. Jesús va a entrar al templo, pero para entender la dinámica del templo, voy a ubicarles en el contexto de Jesús y el valor que tenía el templo en tiempo de Jesús. Porque a veces estamos pensando que el templo se refería a un templo como cualquier templo. Y hay quienes dicen, es prohibido vender en el templo porque al Señor le molesta que vendan en el templo. ¿Qué es eso? Estar haciendo ventas en los renuevos. Ya va a entrar el Señor con un chilillo y va a comenzar a sacarlo. No. Hay un abismo. Hay un abismo entre las actividades que hacemos nosotros de poder vender en las celebraciones o los recibimientos a lo que Jesús hará en el templo. El templo de Jerusalén era una donación que Herodes el Grande le hizo a los judíos. Herodes no era judío. Herodes pertenecía a una familia cananea o una familia gentil que se llamaba los nabateos. Herodes era el delegado de César para gobernar toda Judea. Herodes tuvo un gobierno casi de 50 años. Solo el reinado sobre Jerusalén. Casi fue el periodo en el que el templo tardó en construirse. Como una manera para congraciarse con los judíos. Una manera para que los judíos no estuvieran haciendo revoluciones y atentando con la paz en Judea, lo cual hablaría mal de su gobierno ante César y podría ser objeto de ser quitado, cambiado o relevado. Entonces, Herodes el Grande, que no es el Herodes que mató a Juan el Bautista, ni es el Herodes delante de quien Jesús se presenta y él le hace preguntas. No, Herodes el Grande es el Herodes cuando él nació, pero que murió al poco tiempo de haber nacido. Herodes el Grande dividió su territorio de Judea en 4 provincias, que fueron 4 hijos que se disputaban el gobierno entre sí. A la muerte de Herodes, un Herodes, que es Herodes Arquelao, uno de los hijos de él, ese fue, Herodes Antipas, ese fue el que dio muerte a Juan el Bautista. Y ese es el Herodes delante de quien Jesús se la ha llevado en el proceso de su ejecución y que va a hacerle preguntas a Jesús, y Jesús no va a contestarle absolutamente nada. El silencio de Jesús es elocuente. Es que no habría cosa más temible de parte de Dios que su silencio. Mire, si Dios da una palabra y aun aunque sea para castigarlo, tómela con alegría. Aun si Dios le da una palabra para disciplinarlo, aun esa palabra de disciplina, tómela con agrado, porque por lo menos
Dios no se ha callado frente a usted, porque por lo menos le ha dado una palabra de disciplina, demostrándole que le ama. Pero si Dios se calla, entonces sí, aflíjase, porque significa que usted es causa perdida ya. Cuando Jesús llega donde Herodes Antipas, que había asesinado al Bautista y que había escuchado hablar tanto de Jesús, mas nunca había tenido la oportunidad de conversar de manera directa, se alegra cuando le llevan a Jesús, porque dice: he oído tantas cosas de él, hasta me dijeron que era Juan el Bautista resucitado. Quiero conocerlo, quiero hacerle tantas preguntas. Y cuando Jesús llega a la corte, bueno, no llega, lo llevan arrastrado casi. Él le dice: qué alegría, quiero hacerte preguntas. ¿Y sabe usted? El Señor no dijo ni una palabra. Y le preguntaba y no decía ni una palabra. Por lo menos con Pilatos habló, con Anás y Caifás habló, con Herodes no habló. El Señor le privó de palabra a Herodes, porque el silencio era la declaración que estaba ante alguien que ya era por gusto. Ya no le daba la oportunidad. Jesús ya no le daba la oportunidad ni siquiera de escucharlo, porque era causa perdida. Tuvo su oportunidad. Tuvo al Bautista enfrente. No lo valoró, no lo estimó, no acogió esa palabra, no la atendió. Al contrario, lo asesinó. Jesús le priva de una palabra. El silencio de Dios es lo más letal que podríamos tener en nuestra vida, hermanos. Mire, dígale al Señor: Señor, aunque sea regañame, pero háblame. Háblame, discipliname si quieres, pero háblame. Pero no me dejes sin palabra, porque si Dios se calla, significa que ya es por gusto la cosa, hermanitos. Herodes el Grande había donado a Israel ese templo para congraciarse, y había invertido en ese templo una millonada. Era un templo suntuoso. Imagínese usted que el templo estaba ubicado en una colina, que es la del Monte Moria, y era un espectáculo pararse a cierta distancia, porque el templo tenía en la cúspide, en el pináculo donde el diablo le dice a Jesús que se pare y se tire, habían colocado un reflectivo. Cuando el sol asomaba y caía en el templo, la luz, ese reflectivo fue hecho de tal manera que la luz cubría el templo, y era un espectáculo impresionante. Era como ver un edificio iluminadísimo, solo que ahora artificialmente, pero en aquella época el sol jugaba unos efectos, que eso era un espectáculo, hermanos. Y las piedras eran piedras traídas de todas las naciones. Era un templo carísimo. El templo hizo que los judíos desarrollaran hacia Herodes un afecto, desarrollaran con Herodes, que pasaran por alto su origen pagano, y les permitió a los sacerdotes implementar un sistema comercial grosero. ¿Cuál era el sistema del templo? El templo era el lugar de sacrificio, y miles de judíos subían anualmente, por lo menos 3 veces al año. Tenían que subir los judíos a Jerusalén. La Pascua, los tabernáculos y ¿cuál es la otra? Pascua, los tabernáculos y Pentecostés. Eran las 3 grandes fiestas de Israel. Tenían que subir los judíos a realizar sacrificios. ¿Y qué decir el día de la expiación? Los judíos subían a realizar
la purificación de sus pecados, a celebrar el recuerdo de la Pascua, a reconocer las bondades generosas de Dios en las cosechas, a recordar el itinerario de 40 años por el desierto. Israel se congregaba para celebrar todas estas fiestas, los locales y los de todas las naciones. Imagínense, todos los judíos repartidos en el imperio. Claro, esto se prestaba para un negocio redondo. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Comenzaron a implementar un sistema de comercio sobre la base de la pureza. Y decían, solo los animales que solo vamos a ofrecer en el sacrificio los animales que nosotros hemos purificado, porque no sabemos esos corderos, esos palominos, esas terneras, esas cabras que ustedes traen de las otras naciones, no sabemos ni qué han comido, no sabemos ni quién los ha criado, no sabemos ni de dónde las traen, así que no aceptaremos ningún animal que traigan los peregrinos de ninguna nación. Solamente serán los animales que vendamos en el templo, porque los hemos criado. Los pastores que ustedes se encuentran en el nacimiento de Jesús no eran pastores que tenían sus ovejas, eran pastores, y muchos de esos ganados eran los ganados del templo, porque el templo tenía cantidades de ganados. Imagínense para surtir animales para sacrificios por lo menos de 50,000 personas. Mire, surtir animales, aunque hay autores como Joaquín Jeremías que hablan de 100,000 personas que llegaban a las fiestas. Imagínese usted la tremenda afluencia, y nadie podía traer sus propios animales, tenían que comprarlos en el templo. Ahora, ¿a qué precio? Al precio que ponía el templo. Pero la moneda que ellos traían de sus naciones tampoco se aceptaba ni para comprar los animales, ni para traer sus ofrendas, ni para dar sus diezmos. No se aceptaban monedas de esos países. Entonces tenían casas de cambio, porque la única moneda con la que podían comprar era la moneda del templo, la que circulaba en Palestina, que ya había sido consagrada al Señor. Entonces, no solamente venía la gran tajada del comercio de vender los animales al precio que ellos ponían, sino también el cambio de moneda que ellos establecían. Entonces, si venía el peregrino y quería comprar 3 corderos, primero tenía que ir a cambiar de su dinero de la nación donde venía a comprar por las monedas que el templo recibía, y después ir a comprar los corderos, porque solo le iban a aceptar la moneda del templo. Imagínese usted el negociazo que tenían los sacerdotes en el templo. Era negocio redondo. El sumo sacerdote y toda la clase sacerdotal, que eran los saduceos, ellos tenían en el templo un negocio, pero buenísimo, redondo. No tenían nada que invertir, solo declarar puro e impuro algo y beneficiarse de una simple ley religiosa. No tenían 5 que invertir, todo era un negocio redondo, ganancias netas, sobre la base de decir: los corderos puros para el sacrificio son los que vendemos aquí. Los animales para sacrificios puros e idóneos para ser sacrificados son los que tenemos aquí. Y sobre esa declaración, simple y sencillamente, había un negocio. Por eso ahí dice que vendían
las mesas de los que cambiaban dinero. O sea, habían casas de cambio que eran del templo, que funcionaban a las tasas del templo, y todos los que vendían puestos, palomas, y toda la gente que tenía todo ese negocio. Ahora, dígame usted, de repente por allá por Galilea aparece el hijo de un carpintero, el hijo de una mujer, predicando, anunciando el reino de Dios. Y una de las verdades del reino de Dios era el perdón de pecados en su nombre, nada más. ¿Qué impacto puede tener una verdad del reino de Dios aparentemente tan sencilla en el sistema del templo? Porque ¿para qué eran los sacrificios? ¿Para qué el cordero? ¿Para qué era el día de la expiación? Para el perdón de pecados. Todos los israelitas subían al templo para el perdón de pecados. Ahora imagínense que de repente aparece por ahí un individuo anunciando perdón de pecados, y ya no hay sacrificio, ya no debe comprar cordero, ya no debe cambiar monedas, simplemente hay perdón en su nombre. Esa verdad, que era una verdad de reino de Dios, era un atentado directo al sistema sacrificial del templo. Entonces, ¿qué ganas tendrían los saduceos? ¿Qué ganas tendría esta gente de mantener vivo a Jesús? Por eso dice en el capítulo 21, versículo 45. Pero ¿cuándo quiénes? Los jefes de los sacerdotes. ¿Por qué se van a levantar ellos? ¿Por qué se van a oponer ellos? Porque tienen un negocio redondo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba como un profeta. A partir de aquí, ellos siempre estarán maquinando matar a Jesús. Ellos siempre estarán planificando asesinar a Jesús. Todo lo que viene es el complot de los jefes de los sacerdotes. Dice el capítulo 26, siempre de Mateo. Versículo 1, después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces otra vez los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás. Mire dónde vivía. ¿Dónde vivía? El pobre Caifás tenía su palacio. En el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para declararlo hijo meritísimo de Israel. ¿Ah? Es que le vamos a entregar un diploma, le vamos a entregar un reconocimiento. ¿Para qué, hermanitos? Para matarlo, para asesinarlo. Que les quede claro que él no fue llevado a la cruz como una opción personal de vida. El evangelio mismo dice: Señor, yo no quiero esto, yo no quiero pasar esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, no crean que él andaba buscando: mátenme, mátenme, crucifíquenme, necesito que me maten. No, hermanitos, él no era amador de muerte ni era un suicida.
Él amaba la vida. Y la vida era la preocupación mayor del reino de Dios. Pero lo van a matar. Versículo 14. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Siempre hay un traidor en el grupo, siempre. 12 eran, y ahí había uno que va buscando más su bienestar, su estabilidad, su propio provecho, que el anuncio mismo del reino de parte de Jesús. El templo de Jerusalén era, diríamos, un centro comercial que administraban los sumos sacerdotes. Habían convertido la gracia de Dios en un negocio. Habían convertido la iniciativa gratuita de Dios de salvar y de perdonar en un negocio. Y claro, que aparezca de repente un hombre diciendo que Dios puede perdonarle, cuando él le dice al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados, estos reaccionan: ¿cómo es posible que usted diga que puede perdonar pecados? Este hombre es un blasfemo. Y claro, no es que Dios no es que ellos se opongan al perdón de pecados. El problema es que ellos quieren mantener que perdón de pecados solo se hace en el templo, por el sacerdote, en el altar, a través del cordero. Y eso representa una serie de gastos que en el camino le van dejando al templo una millonada tremenda, hermanitos. Por eso Jesús va a proponer el perdón de pecados sin costo alguno. El costo de el perdón de pecados en su sangre, el perdón de pecados en su nombre. La actitud de Jesús cuando entra al templo es echar de allí a todos los que compraban, los que cambiaban dinero, los que vendían, y darle vuelta a todos los puestos de las ventas. Jesús va a rechazar un modelo de templo que ha dejado de ser un espacio de buscar a Dios y se ha convertido en un negocio. Si algo está claro en los evangelios, el nombre de Dios no puede ser usufructuado para intereses particulares o personales. Y esto es una de las cosas, de las tragedias más grandes que han pasado en el mundo hoy día. La gente que usa la religión para fines puramente económicos. Miren, amados hermanos, si algo podemos tener muy claro en esta iglesia, es que con todos los compromisos que tenemos en la iglesia, nosotros vamos a raya, porque todo se utiliza en hacer el ministerio. Todo. Si cualquiera revisa o pide un estado de cuenta del banco de la iglesia, quizás en este momento no tenemos ni siquiera $200, porque no estamos para acumular el dinero. Hay iglesias que van guardando. No, ni siquiera quieren ir a predicar a un lugar porque representa un gasto, y no, hay que sacar de la cuenta. Hay gente que tiene idolatría con el dinero, iglesias que tienen idolatría con el dinero. Una noche de buenas nuevas como la de Cojute, ¿cuánto creen que cuesta? Esa es de las más caras que han salido. Por el transporte, solo el transporte es carísimo. La movilización de todo es carísimo. Y
Cada noche de buenas nuevas, cada renuevo, cada ciclo de renuevos. Ahorita estamos apenas cumpliendo los compromisos que no pudimos cumplir el mes y medio de renuevos, porque todo lo que entra se va para renuevos. En temporada de renuevos, todo lo que entra se va para renuevos. Y los compromisos fijos de la iglesia los posponemos para el periodo donde no hay renuevos. Ahí comenzamos a pagar las cosas que no hemos podido pagar en el mes y medio de renuevo. Porque cuando estamos en renuevo son $3,000 por fin de semana, de $2,500 a $3,000 por fin de semana que se gastan en los renuevos. Y son 6 renuevos seguidos, 3,000 semanales por mes y medio, que son 6, son $18,000. 3 por 6, 18, que tenemos que ver cómo se reúnen, de dónde se sacan. Y claro, todavía tenemos hasta colitas de deuda por ahí con la hermana Ligia, que es la que nos asiste con la comida. Pero prácticamente lo cubrimos ya en un 97%. Prácticamente hemos cubierto el primer ciclo. Cada fin de semana, para uno de pastor, es una gran socazón, hermanitos. Miren, es de orar y de llenarse de una gran fe. Porque cada fin de semana es de compromisos. Y a veces los hermanos, a diferencia de este templo de Jerusalén, los hermanos prefieren gastar en celulares y en saldo que en sembrar en la obra de Dios. Para darles un ejemplo, el día jueves, usted viene el día jueves, está lleno aquí, está todo lleno allí. 650 personas reunidas el día jueves. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Y el Señor al que servimos es testigo de esto. El Señor que dirige esta obra es el testigo de lo que estoy diciendo. 650 personas aquí. Cualquiera que pasa por ahí y ve ese montón de gente, y usted mismo ve este montón de gente, puede decir: ¡Pau, chica! ¿Cuánto recogerá el pastor ese día jueves con ese montón de gente? La gente dice, mínimo, dice la gente, mínimo, que cada quien dé $1. Y ahí hay 650 gentes. Son $650, dando uno por persona, dice la gente. Y hasta usted también. Y son 650, dice usted. Pero no, si hay maestros que dan 10, aquí dan 50. Hay quienes dan, pongámosle 5 por cabeza. Por el que da más, al que dio menos. Y sacan 650 por 5, 6 por 5, 30. Por lo menos ese jueves, 2,500 bolas han entrado. Miren, hermanitos, brincos diéramos nosotros. Un día voy a tomarle una foto a los reportes financieros de cada jueves y se las voy a pasar ahí, fecha, datos y las firmas de todos los hermanos que cuentan las ofrendas, y se las voy a pasar. El jueves antepasado, ¿sabe cuánto quedó? Damos entre 100 y 110 para transporte. Es lo que damos el día jueves a todas las zonas que tienen transporte. Un promedio de 100 a $110 cada jueves. ¿Cuánto quedó para las arcas? Para ir a remesar. Queda hasta pena irlo a remesar. $68. Véame bien. Dios es testigo. El Señor, o sea, ¿cuánto se recogió? Se recogieron como $180. Restamos los 110, los 100, 110 de los buses, $68. El jueves pasado, le digo de la hermana Ligia, le tenía una colita allí que le debía a ella $150 todavía del último renuevo. Y le digo, tome, le voy a dar el cheque.
De lo que se ofrendó el jueves, se lo voy a cubrir en la remesa. Ahí estaba el hermano René, su esposo, y le dije: mire, René, usted ha contado las ofrendas. Usted ha visto que no me alcanza ni para cubrir el cheque. Dígale a la hermana Ligia que se ponga a orar mejor, ¿verdad? Que tenga fe, que un día le voy a pagar, porque lo que este jueves recién pasado recogimos y que usted está viendo aquí, mire, no le cubro ni siquiera el cheque que le acabo de dar. ¿Por qué? Porque los hermanitos a veces piensan que las cosas del mundo son más importantes que las cosas de Dios. En el camino del trabajo de esta iglesia, la inversión ministerial que se hace es altísima. La inversión en ministerio que se hace es grande. Eso es por decir un rubro. ¿Y qué decir de los rubros fijos que tienen que ver con la funcionalidad, con el trabajo operativo de la iglesia? Solo esa alcaldía condenada nos cobra $300 de impuestos mensuales. $325 mensuales. Esos no son impuestos, para nada más, y que viene pegado al recibo de la luz. Es decir, en la obra de Dios, con toda seguridad les puedo decir, hermanitos, el trabajo que hacemos aquí es la otra cara que hacían en este templo. Aquí había billete, hermanitos. Aquí sí que había billete. La gente iba animosa a cumplir con Dios y lo que Dios había establecido. Pero a veces nosotros no tenemos esa misma disponibilidad. Es contada la gente, tenemos una lista. Los hermanos que se comprometen mensualmente con sus diezmos al Señor y con sus pactos con Dios. Es contadita la gente. Pero le voy a decir una cosa. Un día le voy a poner esos nombres aquí al frente y se los voy a presentar, y quiero que los vean, analícenlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo los tiene Dios? Analícenlos. Yo no tengo que decir más. Y luego pregúntese usted: ¿y a mí cómo me está yendo en mi negocio? Puchica, a mí no me está yendo nada bien. Ahora pregúntese: ¿usted hace lo que dos hermanos hacen? Hay tantos ejemplos. Solo quiero recordarles el del hermano José Santos de Paz. José Santos de Paz desde siempre ha sido un hombre de esta iglesia fiel al Señor. Ha entendido que la obra de Dios camina con la obediencia de su pueblo en sus recursos. Cuando comenzó, un día se me acerca y me dice: mire, pastor, ahí hay unos hermanos que tengo ahí, que se me han acercado, que están en el mismo ministerio, y me hablan tonteras, fíjese, que para qué voy a diezmar, que para qué voy a ofrendar, que si quizás usted se lo harta, quizás me dice, si quizás usted a ver qué hace con ese pisto. Yo le he dicho: hermano, el trato suyo es con la iglesia, es con el pastor o es con Dios. No es con el Señor, me dijo. Bueno, le dije yo, usted sea fiel al Señor. En la iglesia, administrar los fondos de Dios exige una responsabilidad terrible. Eso no es cosa sencilla, hermanos. Espiritualmente no es una cosa sin responsabilidad. Administrar los recursos de Dios lleva una responsabilidad que el que los use de manera equivocada va a responder seriamente.
El hombre siguió fielmente, pasó pruebas. Habló un día conmigo: pastor, me quieren sacar del local, pastor, me quieren subir la renta. Yo le dije: oremos y siga fiel al Señor. Dios le da una palabra y Dios la va a cumplir. Pastor, que mire que el negocio está un poco malo, que mire que con la familia tenemos problemas, que mire y esto. Siga perseverando, siga perseverando. Bueno, este año el hombre, vamos a ir un día a orar por su casa y su negocio, porque Dios le ha provisto lo que él jamás pensó: llegar a tener mi casa propia, donde haya también espacio para el negocio, donde mi esposa pueda sentirse ya en su casa, donde mis hijos puedan correr sin que nadie los ande regañando en casa ajena. Si Dios quiere que lo honre usted a Dios, pues. O sea, ahí está el hombre. Cuántas locuras en su mente le quisieron meter, pero ahí está el hombre. Ahora, ¿usted es responsable con Dios? ¿Se me pregunta? ¿Cómo quiere que Dios sea responsable también? ¿Usted honra a Dios? ¿Cómo espera que Dios lo honre? Pudiera mencionarles hermanos, hermanas, que son fieles con el Señor. Y son hermanos y hermanas, no tienen de qué quejarse. Pasando este país cosas duras, pero ellos ahí van, bendecidos. Dios siempre los saca adelante. Dios siempre abre una puerta. Dios siempre les da gracia. Y ahí están. Yo, como les digo, esto no es cosa de que, mire, y es obligación. No, hermanitos, esto no es cosa de obligación, hermanitos. Esto es cosa de reconocer la honra a Dios. Es cosa de honrar a Dios. Y es cosa que Dios nos honre a nosotros. Pero como hay hermanitos, jovencitos, jovencitas, que con la idea, es que yo no trabajo, fíjese pastor. No trabaja. ¿Y cómo es que siempre anda a saldo? No trabaja. ¿Y cómo es que siempre anda celular, pues? No trabaja. ¿Y cómo es que anda planteando ahí sus celulares? Quiere decir que no es que no tenga, es que no quiere honrar al Señor. Eso es todo. No quiere honrar al Señor. Y después andan llorando. Ay, que esto no me va bien. Ay, que nunca despego. Ay, que yo solo. Ay. Lloran porque quieren, hermanitos. Dios ha planteado un camino de honra, un camino de fe, un camino de bendición, un camino de exaltarlo. Pero usted no lo quiere andar y no lo quiere caminar porque usted no toma como prioridad los asuntos de la obra de Dios. Tiene otras prioridades. Entonces, cuando Dios tenga otras prioridades, no se enoje, no se moleste, no se indigne, no vaya contra Dios. Pero si usted honra a Dios, no, hermanitos, Dios lo exaltará, Dios lo levantará. Un hombre tan bendecido como mi hermano Ponce, bueno, Dios lo va a hacer, lo ha hecho viajar hasta fuera del país, un trabajo. Yo siempre digo, Roberto Ponce es el perfil para casarse una buena mujer en esta iglesia. Es un siervo de Dios, un hombre que Dios lo ha bendecido, que Dios lo ha colmado. Pero digo, bueno, Dios le está preparando una sierva a este hombre. ¿Qué es lo único que le falta? Él tiene todo ya. ¿Qué más le puede pedir ese hombre a Dios? Tiene todo. Tanta bendición con la que Dios lo ha adornado. Le dio su carrera universitaria, le dio un buen trabajo, le da viaje al exterior en preparación a este hombre de aquí a 10 años.
Ya van a ver el perfil que va a tener en el campo en que se mueve. Y eso es para todos. Pero no todos quieren pagar el precio. No todos quieren asumir responsabilidades. No todos quieren honrar a Dios. No todos quieren reconocer que la obra de Dios vale y que vale la pena invertir en la obra de Dios. Jesús dice: mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. La iglesia solo tiene una razón para existir, y es en la medida que pone a los hombres en reconciliación con Dios. Esa es la gran labor de la iglesia: ser un espacio de encuentro con Dios, ser un espacio de reconciliación con Dios. La iglesia debe ser instrumento de reconciliar a los hombres con Dios. Y esa finalidad es la que más anhelamos hacer, hermanos. Seguir proclamando las buenas nuevas, seguir predicando, seguir anunciando, seguir mostrando que Dios en Cristo Jesús quiere hacer cosas maravillosas. Esa es la labor nuestra. Cada lunes ir a predicar noches de buenas nuevas, los renuevos, ya viene el lanzamiento. Salimos en las columnas, las conexiones, las chiquicolumnas. Que se haga sentir el valor de una iglesia que ha asumido el ministerio de la predicación como la razón de su vida. Esa es la razón de la iglesia: trabajar, 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 trabajar. Y eso es lo que hacemos en este lugar, hermanitos. Tenemos un ritmo de trabajo imparable. Esto es un carro que va a una gran velocidad. El que entra se mete a un río que comienza a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar para el reino de Dios. Y sabemos que Dios reconocerá todo ese trabajo, porque la obra en el Señor no es en vano. Dice Jesús en el 14: se le acercaron en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Esta es la labor de la iglesia. Esta es la labor del templo. Un lugar de reconciliación, un lugar de sanidad. Un lugar de oración quiere decir un espacio donde se promueve la reconciliación de los hombres con Dios. Sanidad, ciegos y cojos significa un espacio en el que Dios va a manifestar su gloria y su poder. Es un espacio de sanidad. ¿Cuántos no hemos encontrado en la montaña nuestra sanidad, hermanitos? Había un testimonio que oía de unas hermanitas que vienen de Santiago de Tezacuangos, milagros que Dios ha hecho tremendos allí. Cosas donde ya los hombres no podían hacer nada. Dios vino a hacer cosas maravillosas. ¿Qué historias, testimonios puede narrar usted de lo que Dios hace? ¿Cuánto gastó aquella mujer en médicos, dice la Biblia? Y se acabó toda su fortuna y al contrario iba de mal en peor. Y bastó un toque del borde del manto de Jesús para ser sana. ¿Cuántas veces sí estamos dispuestos a gastar? Miren, hasta los brujos han ido a botar el pisto. Que el hermano no sé qué, que la hermana no sé qué. Allá van con el pisto a botarlo. Solo bastó subir a la montaña, ser lleno del Espíritu Santo, y Él sanó lo que los hombres no podían sanar. Pero ¿dónde está la gratitud? ¿Dónde está el reconocimiento de Dios? ¿Dónde está su compromiso para que vayan otros? Yo fui, yo recibí, tengo que llevar a otro. ¿Dónde está ese compromiso? Yo fui, yo recibí, voy a ayudar para que vaya otro. No, hombre, tenemos que subir. Yo voy a pagar un bus. Si cada bus son $100, suben 4 buses, bajan 4 buses, ahí se fueron $800 directos.
Porque no crean que la gente hace gratis las cosas. Pero ¿dónde está nuestra expresión de gratitud? ¿Dónde está decir, no hombre, Dios hizo esto? Hay más gente que tiene que recibir de Dios. Más sanidades, más reconciliaciones, más liberaciones, más poder de Dios obrando. ¿Y qué es lo que pasa más en la montaña que eso? Pues la palabra y el poder del Espíritu haciendo señales, prodigios, maravillas y milagros. Eso es lo que pasa. Es lo que Jesús hizo. Llegaron ciegos y cojos y los sanó. Es la labor de la iglesia, la salvación y la sanidad. Y es el compromiso, es el esfuerzo, es el trabajo. En aras de eso es, amados hermanos, que impulsamos cada uno de los renuevos. Les diré, con ciertas preocupaciones por momentos, que a veces sentimos el peso que se nos hace tan grande de los compromisos y de los recursos tan limitados. Y a veces uno hasta se pone un poco hasta molesto, anda un poco tenso y la gente dice, a saber qué le pasa al pastor, bien serio anda, va. Como que a saber qué le pasa, hermanito. Para que no dimensiona usted las responsabilidades ministeriales que hay y lo que esto representa financieramente, y tenemos tan poco compromiso con la obra de Dios. Nosotros creemos que ser un espacio de reconciliación con Dios y de sanidad, de milagros, de liberaciones, es la obra a la que Dios nos ha mandado a llamar, hermanitos. Imagínense los maestros de la ley y los sacerdotes, dice, y aquí voy cerrando 15. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, ¿qué dijeron ellos? Aleluya. Miren qué bendición. Se indignaron. ¿Sabe quiénes son los adversarios más grandes a la obra que Dios hace? Los religiosos. Miren, fuimos a predicar a Cojutepeque. Una iglesia de Cojutepeque, cuando se dio cuenta que íbamos a ir a predicar allí, anduvieron diciéndole a medio mundo que no fueran porque eso era pagado, que íbamos a cobrar. Imagínense ustedes, hermanitos, si ni siquiera ofrenda recogemos en Noches de Buenas Nuevas. Me dicen los hermanos, mire pastor, ¿por qué no recogemos una ofrenda en Noches de Buenas Nuevas para más o menos llevar la carga? No, les digo, no, les digo yo. Hay muchas personas que no conocen al Señor y no entienden lo que significa dar a la obra de Dios. Prefiero mejor hacer más fuerte la carga que ser una piedra de tropiezo para los que no conocen al Señor. Ahora, ya, si andan hablando los de casa, no, es que eso ya son unos desagradecidos. Eso, como esto, pues, viendo las maravillas de Dios, lo menos que podían decir, no, es tremendo ese ministerio. Aquí tenemos en el templo un montón de dinero, ayudémosle a este hombre, Jesús. No, y ver los niños cantando, diciendo Hosana, aleluya, bendito el nombre de Dios, y ver los niños saltando, los jóvenes danzando, bailando, y decir qué maravilloso, qué alegría. ¿Sabe qué dice la gente? Endiablados están. Si la gente siempre va a criticar todo este mover de Dios, la gente no entiende. Solo los que hemos recibido el perdón, la liberación, la gracia de Dios, sabemos por qué le cantamos, por qué bailamos, por qué danzamos, por qué servimos, por qué le damos. Los que hemos sido beneficiados por la gracia de Dios. Y esto es una deuda impagable. Nunca podré pagar todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Jamás. Pero Jesús dijo, en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Pónganse de pie, amados hermanos.
Queremos seguir siendo una iglesia que trabaje por la reconciliación y por la sanidad y por la liberación. No somos una iglesia rica ni poderosa, ni nos interesa serlo. Solo queremos ser una iglesia obediente, una iglesia fiel al llamado, una iglesia que haga lo que Dios la ha mandado a hacer. Porque nunca queremos ser religión, queremos ser iglesia. Esa comunidad de hombres y mujeres que han escuchado la voz de Dios y han comprometido su vida con la misión de Dios. Había un templo, había sacerdotes, había altares, pero no eran iglesia, era una religión. Una religión que vivía para ella misma. Una religión que se había olvidado de servir y de dar la vida. Nosotros, hermanitos, estamos aquí para ser una comunidad que sirva al Señor, que trabaje para el Señor. Usted, hermano, es llamada por Dios. Usted que ha recibido de Dios está comprometido con Dios. Lo que Dios diga, lo que Dios quiere, donde Dios mande. ¿Cuántas cosas no van bien en la vida? Porque no hemos sido responsables con Dios. ¿Cuántas cosas se desvanecen? Porque no hemos sido rectos con Dios. No hemos asumido los intereses de Dios. Vemos el servicio como poca cosa muchas veces.